El rosario tocó su piel y todo explotó. El metal frío contra la carne caliente chispeó, una chispa que no era física, sino espiritual, como si 275 años de distancia se desvanecieran en un abrir y cerrar de ojos. Guadalupe sintió las rodillas flaquear. Sin control alguno, cayó al suelo de mármol de la hacienda con un impacto que debería haber dolido. Pero no dolió, porque el dolor era otro, era antiguo, era profundo, era el alma reconociendo su historia. Sus manos se aferraron al rosario de perlas antiguas como si reconocieran cada curva, cada cuenta, cada detalle del oro envejecido, como si aquellos dedos ya hubieran acariciado esas mismas perlas 1000 veces antes, como si su piel guardara la memoria celular de cada milímetro de aquel objeto. Y entonces gritó, no un grito de dolor físico, un grito visceral de reconocimiento, de memoria siendo liberada, de 275 años de olvido siendo desgarrados, hechos pedazos, destruidos en un único segundo imposible. Manuel, me mataron por ti. Las palabras no surgieron de su mente, vinieron de un lugar más profundo, vinieron del alma, en un español antiguo que nunca aprendió, con un acento colonial que ya no existe, con una entonación de desesperación que había atravesado siglos. Diego Ferrer se quedó petrificado. Cada músculo de su cuerpo se tensó, cada célula en alerta máxima. Él nunca le había contado a nadie que su segundo nombre era Manuel. Estaba registrado en su acta de nacimiento. Pero él usaba solo Diego, siempre, con todos. ¿Cómo lo sabía ella? ¿Y por qué ese nombre? En esa voz, con ese acento antiguo, sonaba tan familiar, tan cierto, tan como un recuerdo que no debería tener, pero tenía. Él no sabía que aquel rosario cargaba una promesa de siglos. Ella no sabía que su alma había esperado 275 años para sentir aquel metal tocar su piel de nuevo. Pero en aquel momento, en una tarde de martes, en una hacienda en la Ciudad de México, dos almas se reconocieron a través de un objeto que sobrevivió a la muerte, al robo, al tiempo. Guadalupe Vargas tenía 31 años y una hija de 8. Trabajaba como sirvienta desde los 15, limpiaba casas de ricos, servía comidas a personas que nunca se aprendían su nombre, dormía en un cuartito alquilado tan pequeño que apenas cabía una cama y un petate para su hija en el suelo. Nunca había tenido lujos, nunca había tenido joyas, nunca había tenido nada más que trabajo, cansancio y amor por su hija. Diego Ferrer tenía 42 años y una empresa de joyas y antigüedades que valía millones. Coleccionaba piezas raras, viajaba por el mundo en busca de tesoros históricos, vivía solo en una hacienda de 10 habitaciones. Nunca se había casado, nunca había dejado que nadie entrara verdaderamente en su vida. Confiaba más en los objetos antiguos que en las personas. Hacía 3 semanas. Había comprado aquel rosario en una subasta de antigüedades en Londres, pieza datada de 1750, perlas raras, oro trabajado a mano. Origen, México colonial. Propietaria original, desconocida. Valor, $40,000. Pero no fue el valor lo que atrajo a Diego. Fue algo más. Cuando vio aquel rosario en el catálogo de la subasta, sintió un vuelco en el corazón, una necesidad inexplicable de poseerlo. Gastó el doble del valor estimado, y cuando el rosario llegó a sus manos, pasó horas solo mirándolo, sintiendo el peso, sintiendo la historia, sintiendo algo que no conseguía nombrar. Guadalupe había entrado en su vida hacía un mes. La agencia de limpieza la había mandado a sustituir a la sirvienta antigua. Llegó tímida, demasiado delgada, con ojos cansados pero amables. Diego apenas reparó en ella, solo le mostró lo que tenía que limpiar y volvió a su despacho.
Pero algo extraño empezó a suceder. Cada vez que Guadalupe estaba en la hacienda, Diego sentía una paz extraña, una calma que nunca había sentido. Cepillaba buscando excusas para pasar por la sala donde ella trabajaba. La oía tararear bajito canciones antiguas mientras limpiaba. Y aquella voz lo calmaba de formas que no conseguía explicar. Guadalupe también sentía, cada vez que veía a Diego, un vuelco en el corazón, una familiaridad imposible, como si conociera a aquel hombre desde hacía siglos, como si le debiera algo, como si su alma reconociera algo que su mente no comprendía. ¿Alguna vez has sentido que conoces a alguien que acabas de conocer? ¿Alguna vez has sentido una conexión inexplicable con un objeto que nunca has visto antes? Guadalupe y Diego estaban a punto de descubrir que algunos objetos no son solo cosas. Son portales, portadores de recuerdos, guardianes de promesas que trascienden vidas. En aquel martes específico, Diego había hecho algo impulsivo, algo que no tenía sentido ni siquiera para él. Cogió el rosario de 1750, el rosario que había comprado por $40,000, y decidió dárselo a Guadalupe. ¿Por qué? Él no lo sabía, solo sabía que lo necesitaba, que aquel rosario le pertenecía a ella, de alguna forma imposible e irracional. Aquel rosario la estaba llamando. Guadalupe, Dum, le dijo cuando llegó para trabajar aquel día. Tengo algo para ti. Ella se detuvo confusa, miró la caja en sus manos. Señor Ferrer, no puedo aceptar regalos, no es apropiado, por favor. Él abrió la caja. El rosario de perlas y oro brilló bajo la luz. Solo acéptalo. Guadalupe miró el rosario. Y algo imposible sucedió, incluso antes de tocarlo, incluso antes de acercarse. Ella sintió, reconoció, como si aquel objeto fuera parte de ella. Lo conozco, susurró. Y no tenía sentido. ¿Cómo podría conocerlo? Nunca había visto aquel rosario en su vida. Nunca había tenido acceso a joyas así, pero de alguna forma lo sabía. Sabía el peso exacto, sabía cómo quedaría en su cuello, sabía cada detalle de aquellas perlas. Diego se acercó, colocó el rosario en su cuello. Sus dedos tocaron su nuca mientras cerraba el broche. Un escalofrío recorrió a ambos, y cuando el rosario finalmente tocó su piel, cuando el metal antiguo encontró la carne, todo explotó. Guadalupe cayó, gritó, agarró el rosario con ambas manos, y las visiones invadieron. 1750, San Miguel de Allende, un pequeño taller de joyero. Olor a carbón quemado mezclado con metal calentado. Paredes de adobe con herramientas colgadas en ganchos de hierro. Luz entrando por una ventana estrecha, creando un único rayo de sol que ilumina la bancada de trabajo. Allí, Manuel, 28 años, manos callosas de años moldeando metal, cabello negro amarrado hacia atrás, delantal de cuero manchado de cenizas. Él trabajaba en un rosario, no un rosario cualquiera. El rosario. Cada perla rodaba entre sus dedos antes de ser elegida. Él sentía el peso, probaba la luminosidad contra la luz. Rechazaba 9 de cada 10, porque la imperfección no era una opción. No para ella. El oro venía de una mina local, el más puro que había conseguido comprar. Lo derritió 3 veces hasta conseguir la aleación exacta. Moldeó a mano cada eslabón de la cadena. Cada curva necesitaba fluir perfectamente hacia la siguiente. 3 meses, 90 días trabajando cada noche después de cumplir con los encargos que pagaban el alquiler. Gastó cada peso que había ahorrado en 5 años, pero valía la pena. Dios, cómo valía la pena, porque era para Guadalupe. Y allí, al otro lado de la calle angosta de piedra, observando a través de una ventana con rejas de hierro forjado, estaba ella, Guadalupe de Montoya.
19 años. Vestido de seda azul celeste con bordados de plata en las mangas, rosario de perlas en el cuello, obsequio de su padre en su último cumpleaños, aretes de oro y perlas. Pero ninguna joya cara importaba, porque lo que ella quería, lo que deseaba con un fervor que la quemaba, era aquel joyero pobre al otro lado de la calle. Ella inventaba excusas. Le decía a la sirvienta que necesitaba reparar un anillo, que necesitaba tasar un broche, que necesitaba preguntar sobre un encargo. Todo mentira. Ella solo quería ver a Manuel, ver sus manos trabajando, ver la concentración en su rostro, ver al hombre que amaba en secreto y pecado. La visión cambió bruscamente. Ahora era noche. Luna llena iluminando un jardín escondido en los fondos de la hacienda de los Montoya. Olor a jazmín y rosas. Sonido de agua corriendo en una fuente de piedra. Guadalupe usando un vestido sencillo, sin joyas, descalza, cabello suelto por la espalda, esperando. Y entonces Manuel apareció. Escaló el muro de piedra, arriesgándose a ser visto por los guardias. Cayó del otro lado, jadeante, pero sonriendo, y corrió hacia ella. El abrazo fue largo, desesperado, como si ambos supieran que estaba prestado, que no duraría, que sociedad y destino conspiraban contra ellos. «Tengo algo para ti», susurró Manuel. Sacó una cajita pequeña de madera del bolsillo, la abrió, y allí, bajo la luna, el rosario brilló. Perlas perfectamente alineadas parecían capturar la luz lunar y devolverla más suave. Oro trabajado en patrones delicados de hojas y flores entrelazadas. Era la cosa más linda que Guadalupe había visto en su vida. «Este rosario es mi promesa». Manuel lo colocó en el cuello de ella con manos que temblaban. «Cuando lo uses, vas a recordar que te amo, que siempre te voy a amar. Y si algo nos separa en esta vida, Guadalupe, te juro por mi alma, que este rosario nos conectará en la próxima, y en la próxima, y en todas las que vengan, hasta que tengamos nuestro final feliz». Ella lloró. Lo besó con pasión y desesperación, y susurró: «Yo prometo también, voy a usar este rosario hasta morir, y cuando muera, voy a encontrarte al otro lado. Y si hay próximas vidas, voy a reconocerte a través de él, siempre». La visión se desgarró violentamente. Ahora era día. Sol fuerte. Sala lujosa en la casa de los Montoya. Conde Ramón de Montoya, hombre de 50 años con barba canosa y ojos duros, sostenía una carta. Su rostro estaba rojo de ira. Al lado de él, un criado confesaba entre lágrimas: «Vi a la señorita encontrándose con el joyero, mi señor. Por la noche, en el jardín. Perdone, pero pensé que el señor debía saber». El conde arrugó la carta, rugió, quebró un jarrón contra la pared. «¿Cómo se atreve? ¿Cómo mi hija se atreve a deshonrarme así? ¿Con un artesano? ¿Un don nadie?». Llamó a los guardias. 6 hombres armados entraron. «Aprisionen a Manuel Ferrer, el joyero de la calle de las Flores. Aprisionen y ejecuten. De inmediatamente. No quiero juicio, no quiero espectáculo, solo quiero que desaparezca». Los hombres salieron, y Guadalupe, que había escuchado todo escondida detrás de la puerta, se derrumbó, gritó, corrió para su cuarto, se encerró y sujetó el rosario con fuerza que hizo que sus manos sangraran. Visión siguiente fue brutal. Celda oscura, húmeda, olor a moho y orina. Manuel encadenado a la pared de piedra, rostro machucado de haber luchado contra los guardias.
Pero la lucha había sido inútil. 6 contra 1 no es lucha, es masacre. Él sabía que era el fin. Había oído a los guardias conversando. Mañana al amanecer, ejecución rápida, sin ceremonia. Será borrado de la historia como si nunca hubiese existido. Pero una certeza lo calmaba. Guadalupe tenía el rosario, y mientras lo tuviera, estaban conectados, alma con alma, vida con vida. La muerte no los separaría, solo los pausaría hasta el próximo encuentro. La última visión fue la más dolorosa. Cuarto lujoso de Guadalupe. 2 semanas después de la ejecución de Manuel, ella acostada en la cama, pálida, magra, ojos hundidos, el rosario aún en el cuello, nunca quitado ni para el baño. Había rehusado toda comida, toda agua, toda ayuda. Médicos intentaron, el padre intentó, el conde imploró, pero ella solo miraba para el techo y lloraba en silencio. Y en una mañana fría de septiembre, cuando el sol mal comenzaba a nacer, Guadalupe de Montoya tomó su último suspiro, manos sujetando el rosario, labios moviéndose en oración final. Manuel, este rosario nos conectará, lo prometo. Cuando vuelvas, cuando yo vuelva, nos encontraremos a través de él. Porque amor así no muere, solo espera por la próxima chance. Te amo, para siempre. Y cerró los ojos por última vez. Tenía 19 años, Manuel tenía 28. 2 vidas destruidas por prejuicio, 2 almas separadas por orgullo y clase social. Pero una promesa hecha, una promesa que llevaría 275 años para cumplir, pero que sería cumplida. Guadalupe volvió al presente jadeante. Lágrimas escurrían sin control. Diego estaba arrodillado al lado de ella, sujetándola, apavorado. «Guadalupe, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» Ella miró para él y vio a Manuel. Vio el rostro que amara hace 275 años. Vio el hombre que muriera por amarla. Vio todo. «Tú moriste». Ella susurró. «Te mataron por amarme. Y yo morí también. No conseguí vivir sin ti». Diego se congeló. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?» «El rosario». Guadalupe lo tiró del cuello con manos trémulas. Miró para él con reverencia. «Este rosario, tú lo hiciste para mí. En 1750, tú eras joyero. Manuel, tu nombre era Manuel. ¿Cómo sabes mi segundo nombre?» Diego retrocedió. «Yo nunca te conté, nunca conté para nadie, porque yo recuerdo. Dios, yo recuerdo de todo». Guadalupe apretó el rosario contra el pecho. «Tú llevaste 3 meses haciendo esto. Gastaste todo lo que tenías. Me lo diste en un jardín bajo la luna. Y cuando mi padre descubrió, mandó matarte. Y yo morí de desgarro 2 semanas después. Eso es locura». Diego levantó, pasó las manos por el cabello. «Tú te golpeaste la cabeza, estás en shock. Entonces, ¿cómo yo sé sobre Manuel? ¿Cómo yo sé que tienes una marca de nacimiento en el hombro derecho en formato de luna creciente? ¿Cómo yo sé que tu color favorito es verde oscuro porque te recuerda de los árboles de San Miguel de Allende donde tú creciste?» Diego se congeló de nuevo, porque todo aquello era verdad. Él tenía la marca. Verde oscuro era su color favorito, y él creciera en San Miguel de Allende mismo. Pero, ¿cómo ella sabía? «Prueba». Él dijo finalmente. «Si eso es real, prueba». Guadalupe miró para el rosario. Lo giró lentamente. Diego nunca mirara el interior, nunca pensara en buscar, pero Guadalupe sabía.
Sabía exactamente dónde buscar. Ella apuntó, allí, en la parte interna del cierre, tan pequeño que necesita de lupa, pero está allí. M+G eterno, 1750. Diego pegó el rosario, pegó su lupa del bolsillo y miró. Y allí, en letras minúsculas grabadas en el oro, exactamente donde ella dijo, M+G eterno, 1750. Él largó la lupa. Miró para Guadalupe, para la sirvienta que limpiaba su hacienda, para la mujer que conocía hacía apenas un mes, y la vio a Guadalupe, vio a la mujer que Manuel había amado hacía 275 años, vio a la dueña del rosario. ¿Cómo es posible?, susurró Diego. No lo sé. Guadalupe se limpió las lágrimas. Solo sé que es real. Ese rosario esperó 275 años. Pasó por tumbas, por ladrones, por subastas, por 1000 manos, hasta llegar a ti, para que me encontraras, para que me devolvieras lo que siempre fue mío. Si esta historia te está removiendo por dentro, si estas palabras están haciéndote cuestionar todo lo que crees saber sobre el destino, la vida y la muerte, entonces presta atención, porque lo que viene a continuación va a probar que algunos objetos no son meras cosas, son testigos, son guardianes, son promesas físicas de amores que la muerte no consiguió destruir. Diego se quedó despierto toda la noche, investigando, buscando, cazando cualquier información sobre aquel rosario, sobre Manuel Ferrer, sobre Guadalupe de Montoya, y encontró registros históricos de San Miguel de Allende. 1750, el conde Ramiro de Montoya tuvo una hija, Guadalupe María de Montoya, muerta a los 19 años. Causa de la muerte, melancolía, enterrada con sus joyas, incluyendo un rosario de perlas y oro. Más registros. Joyero local, Manuel Ferrer, muerto a los 28 años. Causa, ejecución ordenada por el conde de Montoya. Crimen, acercamiento indebido a la hija del conde. Diego leyó y releyó las fechas, los nombres. Todo encajaba. Cada detalle que Guadalupe había contado estaba allí, documentado, real, pero había más. La tumba de Guadalupe fue profanada en 1920. Ladrones robaron las joyas. El rosario desapareció por décadas. Reapareció en una colección privada en 1960. Cambió de manos varias veces, hasta llegar a la subasta de Londres, hasta llegar a Diego. 275 años. El rosario viajó por casi 3 siglos, esperando, buscando, hasta encontrar el camino de vuelta a su verdadera dueña. A la mañana siguiente, Guadalupe no apareció para trabajar. Diego esperó ansioso. Llamó a su número. Nadie contestó. Pensó en ir a buscarla, pero no sabía dónde vivía. Apenas sabía su nombre y que tenía una hija. Por la tarde, ella finalmente apareció. Ojos hinchados de llorar, rostro pálido, manos aún temblorosas. Disculpe la tardanza, señor, dijo formalmente. No me estaba sintiendo bien. Guadalupe, Diego se acercó. Necesitamos hablar sobre lo que sucedió ayer. No sucedió nada. Ella desvió la mirada. Tuve un episodio, estrés, mucho trabajo. Ya pasó. Me contaste cosas que no deberías saber. Describiste personas que vivieron hace 275 años. Sabías sobre el grabado en el rosario que ni yo sabía que existía. Fue coincidencia. No lo fue. Diego sujetó sus hombros gentilmente. Y tú sabes que no lo fue, porque viste, recordaste, investigué toda la noche. Todo lo que dijiste es real. Manuel Ferrer existió. Guadalupe de Montoya existió. El rosario estaba en su tumba y fue robado.
Guadalupe finalmente lo miró. Lágrimas nuevas brotaron. Entonces cree, ¿y cree que yo soy ella? ¿Que usted es él? No sé qué creo. Diego la soltó. Solo sé que algo imposible está sucediendo y necesito entender. Tengo más visiones. Guadalupe se sentó en el sofá. Desde ayer, cada vez que cierro los ojos, te veo haciendo aquel rosario. Veo cada perla siendo escogida, cada curva del oro siendo moldeada. Te veo trabajando por meses, solo para tener algo perfecto, lo suficientemente perfecto para mí. Diego se sentó a su lado. ¿Y qué más ves? Veo a los dos, encontrándonos a escondidas, porque mi padre nunca lo aprobaría. Tú eras un artesano pobre, yo era hija de conde, pero no importaba, yo te amaba, y tú me amabas. Aquel rosario era tu promesa. Cuando me lo diste, dijiste que nos conectaría para siempre, que si algo nos separaba en esta vida, nos encontraríamos en la siguiente, y se separaron. Mi padre lo descubrió. Guadalupe cubrió su rostro. Mandó hombres, te arrastraron, te encerraron en una celda, te mataron por osar amar a alguien por encima de tu clase. Y yo no aguanté, dejé de comer, dejé de vivir. 2 semanas después, morí en mi cuarto, aún usando el rosario, porque era todo lo que restaba de ti. Se quedaron en silencio, el peso de 275 años entre ellos. 2 vidas destruidas, por el prejuicio de clase, 2 amores que la muerte no mató. Necesito mostrarte algo, dijo Diego finalmente. Algo que encontré esta mañana. Tomó su laptop, abrió imágenes, registros que había encontrado en los archivos digitales del Museo Histórico de San Miguel de Allende. Allí estaba, un retrato de 1749. Guadalupe de Montoya a los 18 años, y en su cuello, claro como el día, el rosario, aquel exacto rosario de perlas y oro. Guadalupe miró la imagen, miró su propio rostro reflejado en la pantalla. Las semejanzas eran imposibles de ignorar. Mismos ojos, misma forma de rostro, misma expresión suave. Somos nosotros, Ente susurró. Dios del cielo, realmente somos nosotros. Pero aceptar aquello significaba aceptar lo imposible, significaba creer en la reencarnación, en almas que regresan, en objetos que cargan memorias a través de siglos. Y Diego, hombre de ciencia y negocios, luchaba contra cada fibra de racionalidad que poseía. Tiene que haber una explicación lógica, dijo, cerrando la laptop. Puede que hayas visto este retrato antes, en algún libro, online, y creaste una fantasía basada en eso. Nunca tuve acceso a libros así. Guadalupe se levantó. Apenas terminé la secundaria. Trabajo desde los 15. Nunca entré a un museo en la vida. ¿Cómo vería un retrato oscuro de 1749 de una mujer que nadie conoce? Diego no tenía respuesta. Pasó las manos por su cabello, frustrado. No quiero creer en esto, admitió, porque si es real, significa que te perdí, que fallé en protegerte, que morí y te dejé sola para sufrir. Y tú moriste por mi causa. No fue tu culpa. Guadalupe se acercó. Fue el prejuicio. Fue la sociedad que decía que el amor tenía que respetar la clase social. Fue mi padre que prefirió verme muerta a verme feliz con alguien pobre. Pero debí haber luchado más. Debí... Moriste, Manuel. Guadalupe sujetó su rostro y su voz cambió. Se hizo más antigua, más cansada. Te mataron y no hubo lucha posible. Y yo morí porque vivir sin ti no era vivir, era apenas respirar. Y respirar sin propósito es solo agonía prolongada. Diego la miró a los ojos y por un segundo vio
Vio a Guadalupe. Vio el dolor de 275 años atrás. Vio el amor que había sobrevivido a la muerte, pero entonces parpadeó y ella era Guadalupe de nuevo, sirvienta de 31 años, madre soltera, mujer que conocía hacía un mes. Necesito tiempo, dijo, para procesar esto, para entender. Lo entiendo. Guadalupe retrocedió. Me voy. No necesita pagarme por el día de hoy. No. Diego la detuvo. Guadalupe, quédate, por favor. Solo quédate. Y ella se quedó. En los días siguientes, algo extraño sucedió. Guadalupe continuó trabajando en la hacienda, pero la dinámica había cambiado. Diego ya no la evitaba. Pasaba tiempo con ella. Le hacía preguntas sobre su vida, sobre las visiones, sobre lo que recordaba, y Guadalupe contaba todo, sobre crecer pobre en un barrio difícil de la Ciudad de México, sobre trabajar desde niña, sobre embarazarse a los 22 de un hombre que desapareció, sobre criar a su hija sola, sobre nunca tener nada más que trabajo duro y amor por su niña, y mientras escuchaba, Diego percibía los paralelos. Catalina había vivido en lujo, Guadalupe vivía en pobreza, como si la vida estuviera compensando, equilibrando, dándole a ella la experiencia opuesta. ¿Y él? Manuel había sido pobre, Diego era rico, también inverso, también equilibrado. El destino tiene sentido del humor, comentó cierto día, o sentido de justicia, respondió Guadalupe. Tal vez necesitábamos vivir vidas opuestas para entender. Tú necesitabas sentir el poder que el padre de Catalina tenía. Yo necesitaba sentir la pobreza que Manuel tenía. Tenía sentido, de una forma extraña y poética, pero aún faltaba algo. Diego necesitaba más pruebas. Necesitaba algo concreto, más allá de visiones y coincidencias. Y entonces lo encontró. Estaba revisando los papeles que había comprado junto con el rosario de perlas en la subasta. Certificados de autenticidad, historial de propietarios. Y allí, en una hoja amarillenta, algo que no había notado antes. Era un inventario de la tumba de Catalina hecho antes del robo. Una lista de todas las joyas enterradas con ella. Y junto con el rosario de perlas y oro, había otro ítem, una pulsera de oro con inscripción. La inscripción decía, para Catalina con amor eterno, Manuel. Y la descripción de la pulsera incluía un detalle. Detalles grabados en forma de flores pequeñas alrededor. Diego se congeló. Flores. Guadalupe tenía una marca de nacimiento. ¿Dónde? En el hombro izquierdo, en forma de ¡flores! Guadalupe, la llamó. Ella estaba limpiando la biblioteca. Ven aquí. Sí, señor. Tu marca de nacimiento, la del hombro izquierdo. ¿Puedes mostrármela? Ella hesitó. Es inapropiado, señor. Por favor, es importante. Guadalupe lo miró, vio la urgencia. Lentamente, bajó la alza del uniforme. Y allí, en el hombro izquierdo, estaba una marca de nacimiento en forma de 3 flores pequeñas interligadas. Diego comparó con la descripción en el papel. Idéntico. Exactamente las mismas flores que estaban grabadas en la pulsera que Catalina usaba. Ella tenía esa marca en vida, susurró. Catalina, y mandó hacer una pulsera con el mismo diseño, como si supiera, como si quisiera dejar una señal. Guadalupe miró para su propia marca. Siempre me pareció extraño. Parece muy detallado para ser natural. Muy perfecto, como si alguien lo hubiera dibujado. No es coincidencia. Diego mostró el papel. Está aquí, documentado.
La pulsera que ella usaba tenía estas exactas flores, y tú naciste con ellas en la piel. Es como si tu alma cargara la memoria, como si el cuerpo recordara. Ellos se miraron, más una prueba, más una evidencia imposible de ignorar. ¿Qué harías tú? Diego preguntó. Si tuvieras un rosario de 275 años apareciendo en tu vida, si una persona que tú mal conoces empezara a contar detalles de una vida que tú nunca viviste, pero que sientes que viviste, si cada evidencia apuntara para algo que la ciencia dice ser imposible, comenta ahí abajo, porque Diego y Guadalupe estaban a punto de descubrir que aceptar la verdad era solo el comienzo. Diego comenzó a tener sueños, todas las noches, sueños vívidos demasiado para ser solo sueños. Se sentía en otro cuerpo, más joven, más fuerte, manos callosas de trabajar metal, olor a fuego de forja, sonido de martillo batiendo oro, y allí, siempre allí, Catalina. Entrando en la oficina con disculpas sobre necesitar de reparos en joyas, pero ambos sabían la verdad. Ella venía para verlo, y él vivía para aquellos momentos robados. Una noche, Diego acordó llorando. El sueño fuera diferente. Fuera el día en que Manuel diera el rosario para Catalina. Viera cada detalle, el jardín escondido, la luna llena, el nerviosismo de él, la alegría de ella, la promesa. Y cuando acordó, sabía, no era sueño, era memoria, su alma recordando, su alma reconociendo. En la mañana siguiente, ligó para Guadalupe. ¿Estás libre hoy? Es mi día de folga. ¿Por qué? Necesito llevarte a un lugar. Necesito mostrarte algo. ¿Dónde? ¿Ves San Miguel de Allende, de donde todo comenzó? Ellos viajaron 5 horas de coche. Diego conduciendo, Guadalupe quieta al lado, el rosario guardado en una caja en el banco de atrás. Cuando llegaron a San Miguel de Allende, la ciudad colonial con calles de piedra e iglesias antiguas, algo extraño sucedió. El coche aún estaba descendiendo la sierra. Guadalupe miraba por la ventana y lágrimas comenzaron a escurrir. Yo conozco este lugar. Ella susurró. Aquella montaña allí tiene una mina antigua, mina de plata. Mi padre, el padre de Catalina, era dueño de parte de ella. Y aquel río, río Guanajuato. Yo jugaba en las márgenes cuando era niña, antes de me hacer dama. Diego estacionó en el centro histórico. Calles estrechas de piedra, casas coloniales coloridas, algunas pintadas de amarillo mostaza, otras de terracota, algunas de azul desbotado por el tiempo, balcones de hierro forjado, ventanas con rejas trabajadas, iglesias barrocas con fachadas ornamentadas. El tiempo había parado allí, o mejor, había continuado igual hace 275 años. Guadalupe salió del coche trémula. Cada esquina era familiar, cada piedra reconocida. Diego la siguió en silencio, dejándola guiar. Ella paró enfrente de una casa específica, grande, 3 pisos, pintada de amarillo con detalles blancos, balcones de hierro negro con patrones de flores. Una placa decía, Casa Montoya, Patrimonio Histórico, 1730. Aquella con balcón de hierro en el 2º piso. Guadalupe apuntó con mano trémula. Aquel era mi cuarto, la ventana de la izquierda. Yo acordaba con el sol batiendo en ella. Veía el jardín de los fondos de allá. Y veía. Ella viró para el otro lado de la calle. Allí, aquel edificio pequeño, con puerta de madera azul. Diego siguió la mirada. Era un edificio menor, 2 pisos.
Planta baja tenía puerta ancha. Primer piso tenía 2 ventanas pequeñas. Estaba abandonado, pintura descascando. Pero la estructura permanecía. Allí era mi oficina. Él susurró. Y no era memoria de él. Era de Manuel, invadiendo, tomando control. Yo trabajaba en la planta baja. Vivía en el piso de arriba. 2 ventanas pequeñas. Una daba para la calle, otra para el patio de los fondos donde secaba hierbas. Y de la ventana de la calle, yo veía su balcón, veía usted aparecer de mañana, veía usted peinar el cabello, y mi día comenzaba sabiendo que usted existía. Ellos quedaron parados, en el medio de la calle, entre la casa de Catalina y la oficina de Manuel, entre pasado y presente, entre vidas separadas por siglos, pero conectadas por un amor que rehusó morir. Vamos a caminar, Guadalupe dijo finalmente. Ellos caminaron despacio, calles empedradas, irregulares, escalones desgastados por siglos de pasos. Y en cada esquina, más detonantes, más recuerdos. Aquí, Guadalupe se detuvo en un callejón estrecho entre 2 casas, paredes de adobe, pintadas de color rosa desvaído. Olía a humedad y moho. Fue aquí donde nos besamos por primera vez. No fue un accidente. Yo lo planeé. Le mandé un mensaje diciendo que pasaría por aquí al mediodía, y ella vino. Fingí tropezar con las piedras irregulares. Ella me sostuvo, y cuando nuestros ojos se encontraron, cuando sentí sus manos en mis brazos, no me resistí. La besé, allí mismo, a plena luz del día, arriesgándolo todo, y ella me besó de vuelta, y el mundo desapareció. Diego tocó la pared del callejón y sintió las manos de él sosteniéndola, sintió el sabor de sus labios, sintió el terror de ser descubierto, mezclado con el éxtasis de finalmente tocarla. Un recuerdo tan vívido que parecía haber sucedido ayer. Continuaron. Pasaron por una placita pequeña, una fuente de cantera en el centro, el agua corriendo creando un sonido suave, bancas de hierro alrededor, árboles antiguos, con raíces que rompían las piedras del suelo. Catalina se sentaba ahí, dijo Guadalupe. Todos los jueves, bajo ese árbol, leía libros y Manuel pasaba de regreso de sus entregas. Siempre los jueves, siempre a esa hora, solo para verla, para intercambiar una mirada, una sonrisa, cuando nadie estaba prestando atención. Y allí, Diego apuntó hacia una calle lateral que subía una cuesta íngreme. En la cima, una iglesia, pequeña, barroca, fachada amarilla con detalles blancos, torres campanario gemelas, puerta de madera pesada. La iglesia de San Miguel. Era donde rezabas, dijo Diego. Cada semana, sábado a las 5 de la tarde, y yo pasaba por casualidad siempre a las 5:15, cuando salías e intercambiábamos miradas. Y un día dejaste caer un pañuelo, a propósito, y yo lo recogí y te lo devolví. Y nuestras manos se tocaron por primera vez, y supe que estaba perdido, que no importaban las consecuencias. Yo era tuyo. Entraron en la iglesia, vacía, silenciosa, oliendo a velas antiguas y madera envejecida. Guadalupe caminó hasta el altar, se arrodilló, comenzó a rezar, en español antiguo, palabras que no había aprendido, pero que conocía. Diego se sentó en una banca y observó, y lloró, porque ahí estaba Catalina. Ahí estaba la mujer que había amado hace 275 años.
viva, real, de vuelta. Cuando ella terminó la oración, vino a sentarse a su lado. Pedí, dijo en voz baja, pedí que, si hubiera una próxima vida, fuéramos libres, que el amor no fuera un crimen, que el poder y la pobreza no nos separaran. Pedí con tanto fervor que sentí mi corazón quemar y fuimos escuchados. Diego tomó la mano de ella, porque aquí estamos, 275 años después, tú libre, yo libre, sin padres que nos separen, sin leyes que prohíban nuestro amor. Pero aún hay una barrera, dijo Guadalupe. Tú eres rico, yo soy sirvienta. Vives en un mundo al que yo nunca voy a pertenecer. Y tengo una hija, responsabilidades, una vida que no incluye haciendas y joyas caras. Diego la miró, realmente la miró, y se dio cuenta. En 275 años, las circunstancias cambiaron, pero el miedo permaneció. El miedo de no ser suficiente, el miedo de que mundos diferentes no se mezclen. Entonces vamos a cambiar eso también, dijo él, esta vez. Vamos a hacer las cosas diferente. Esta vez, ninguna barrera nos separa. Y la besó, allí, en aquella iglesia antigua donde Catalina rezaba, allí, donde todo había comenzado hace 275 años, sellaron un nuevo comienzo. Algunas personas van a pausar aquí. Van a procesar lo imposible que acaban de presenciar. Si eres una de esas personas, si estas palabras están tocando algo profundo en ti, sepas que no estás solo. Millones alrededor del mundo cargan memorias de vidas pasadas, cargan conexiones inexplicables con objetos, cargan amores que trascienden el tiempo. Esta historia es para ti. Después de San Miguel de Allende, todo cambió. Diego no podía seguir fingiendo que Guadalupe era solo una sirvienta. Y Guadalupe no podía seguir fingiendo que aquel rosario era solo una joya. Él la llevó a cenar, a restaurantes caros, donde ella nunca había pisado. Le compró ropa, porque no quería que se sintiera desplazada. La presentó como amiga, pero ambos sabían que era más. Y la hija de Guadalupe, Sofía, de 8 años, se dio cuenta. Mamá está diferente, comentó un día. Está sonriendo más. ¿Es por el hombre rico? Guadalupe dudó. Es complicado, mi amor. ¿Te gusta él? Guadalupe pensó. Sí, mucho. ¿Y tú le gustas? Yo creo que sí. Entonces no es complicado, dijo Sofía con lógica de niña. Es simple. Se gustan y se quedan juntos. Fin. Si al menos fuera tan simple, porque había obstáculos. La diferencia de clase, el hecho de que Guadalupe aún fuera técnicamente empleada de Diego, las miradas que recibían cuando salían juntos, los chismes entre el staff de la hacienda. Y estaba el rosario. Siempre el rosario. Porque cuanto más Guadalupe lo usaba, más recuerdos venían. Y no todos eran bonitos. Algunos eran dolorosos, violentos, aterrorizantes. Cierta noche, Guadalupe tuvo una pesadilla tan intensa que despertó gritando. Diego, que había comenzado a pasar noches con ella en su departamento pequeño, la abrazó mientras ella lloraba. Lo vi, sollozó. Vi cuando te mataron. Vi cada segundo. Te vi llamando por mí. Vi que morías pensando que te había traicionado. Y no pude hacer nada. No pude salvarte. No fue tu culpa, pero siento como si lo fuera. Siento que debería haber luchado más. Debería haber huido contigo cuando lo pediste. Debería haber elegido el amor en vez de la seguridad.
Diego la abrazó y se dio cuenta. Guadalupe cargaba la culpa de 275 años, una culpa que Catalina nunca tuvo la oportunidad de liberar, una culpa que había trascendido vidas. «Necesitas perdonarte», dijo él gentilmente. Catalina hizo lo que pudo. Era otra época. Las mujeres no tenían opciones. Tu padre era conde. Eras propiedad de él, esencialmente. No podías simplemente huir, pero podía haber intentado y habría sido encontrada. Y ambos habrían sido muertos de todas formas. Al menos así. Viviste 2 semanas más, llevando mi rosario, honrando nuestro amor. Eso significa todo. Guadalupe lo miró. ¿Me perdonas? ¿Realmente? No hay nada que perdonar. Diego limpió las lágrimas de ella. Fuiste una víctima, así como yo, y ahora tenemos una segunda oportunidad. Vamos a aprovecharla. Pero aún faltaba algo. Diego lo sentía. Una pieza final del rompecabezas. Y la encontró de la forma más inesperada. Estaba organizando el sótano de la hacienda, cuando encontró una caja antigua. Había pertenecido a su abuelo. Dentro, papeles viejos, documentos de familia. Y allí, en el fondo, un diario, pequeño, encuadernado en cuero gastado, páginas amarillentas, olor a tiempo e historia. Lo abrió. La primera página decía Diario de Manuel Ferrer, 1748. El corazón de Diego se detuvo. Aquel diario, aquel era el diario de Manuel, su diario, de 275 años atrás. Con manos temblorosas, comenzó a leer. Y ahí estaba todo. Cada encuentro con Guadalupe, cada momento robado, cada palabra intercambiada y la creación del rosario de perlas. La primera entrada que leyó Diego Ferrer fue de marzo de 1748. Hoy ella entró en mi taller por primera vez. Dijo que necesitaba reparación en un broche, pero vi la verdad en sus ojos. Ella no necesitaba reparación. Necesitaba una disculpa para estar aquí, para verme. Y Dios me perdone, yo también necesitaba verla. Hace meses la observo pasar por la calle, siempre acompañada de sirvientas, siempre vestida como la noble que es. Y yo siempre bajo la mirada porque no es apropiado, pero hoy ella entró y sonrió para mí. Y el mundo se detuvo. Su nombre es Guadalupe, hija del conde de Montoya. No debería ni respirar el mismo aire que ella, pero cuando ella sonrió, cuando nuestros ojos se encontraron, algo sucedió. Reconocimiento, como si nuestras almas ya se conocieran, como si estuviéramos simplemente recordando. Diego Ferrer viró las páginas. Otra entrada, junio de 1748. Hoy Guadalupe volvió. Tercera vez esta semana. Ella ya no se esconde. Me pregunta sobre el proceso de hacer joyas, sobre dónde consigo las piedras, sobre cómo aprendí el oficio. Y yo respondo, pero ambos sabemos que no estamos realmente hablando sobre joyas. Estamos hablando sobre nosotros, sobre esta conexión imposible, sobre este sentimiento que crece aún cuando no debería. Ella tocó mi mano hoy, apenas un segundo, cuando entregué el broche reparado, pero fue suficiente. Sentí electricidad, sentí mi alma reconociendo la suya, y por la mirada de ella sintió también. Esto va a acabar mal, lo sé, pero no consigo parar. No consigo fingir que ella es apenas otra cliente, porque no lo es. Ella es algo más, algo que no tengo palabras para describir, pero siento con cada fibra de mi ser más páginas,
septiembre de 1748. Nos encontramos en secreto por primera vez, en el jardín trasero de la hacienda, a medianoche. Ella envió un mensaje a través de una sirvienta de confianza, y yo fui, escalé el muro, arriesgando a ser atrapado, arriesgando a ser muerto, pero valió la pena. Dios, cómo valió la pena, porque cuando la vi allí, bajo la luna, descalza y con el cabello suelto, pareció un sueño. Y cuando nos besamos, cuando finalmente sentí los labios de ella en los míos, supe que no importa lo que suceda, no importan las consecuencias. Amo a esta mujer, amo con una intensidad que asusta, y ella me ama también. Ella lo dijo, susurró contra mis labios. Te amo, Manuel, y nada más importa, ni mi padre, ni la sociedad, ni el mundo, solo tú. Diego Ferrer saltó meses, mayo de 1750. Decidí hacer un rosario para ella. No puedo darle un anillo. Sería demasiado obvio. Su padre lo descubriría. Pero un rosario ella puede esconder bajo los vestidos. Puede usarlo cerca del corazón. Y será mi promesa. Compré las mejores perlas que conseguí encontrar. Gasté ahorros de años, pero no importa, porque quiero algo perfecto, algo digno de ella, algo que le diga al universo, esta mujer es mía, y yo soy suyo, y nada nos separará, ni en esta vida, ni en la próxima. Y entonces, la entrada que lo hizo llorar. 15 de agosto de 1750. Hoy terminé el rosario. Llevé 3 meses. Gasté todos mis ahorros. Pero está perfecto. Cada perla escogida para reflejar su pureza. Cada curva del oro moldeada para seguir la curva de su cuello. Grabé dentro, donde solo nosotros sabremos. M plus G eterno 1750. Porque eso somos. Eternos. No importa lo que suceda. Y no importa si su padre nos separa, no importa si la muerte nos encuentre, este rosario nos conectará en cada vida, en cada tiempo. Nos encontraremos el uno al otro a través de él, lo prometo. Y Manuel Reyes nunca quiebra promesas. Voy a dárselo esta noche, en nuestro jardín secreto, y voy a pedir que lo use siempre, que recuerde siempre, que nunca olvide que somos almas gemelas, nacidas para encontrarse, vida tras vida, siglo tras siglo. Diego Ferrer cerró el diario con reverencia, miró el rosario que ahora Guadalupe usaba siempre, y entendió, aquello no era coincidencia, aquello era destino, promesa cumplida a través de siglos. Manuel lo había prometido. Y el universo había escuchado, y 275 años después, lo había entregado. Guadalupe la llamó. Ella estaba en la cocina haciendo café. Necesito mostrarte algo. Cuando ella vio el diario, cuando leyó las entradas, cayó de rodillas, porque allí estaba la prueba final, la prueba de que todo era real, de que el amor de ellos había existido, de que la promesa había sido hecha, de que el rosario siempre había sido sobre reencuentro, pero había más. La última entrada del diario era diferente, datada del 21 de agosto de 1750, un día antes de que Manuel muriera. La caligrafía estaba temblorosa. Manchas que parecían lágrimas desdibujaban algunas palabras, pero el mensaje era claro, desesperadamente claro. Me encontraron, los hombres del conde. Vi por las rendijas de la ventana. Son 6, armados. No tengo para dónde huir. No tengo cómo luchar. Un artesano contra 6 soldados no es lucha, es masacre.
Mañana al amanecer voy a morir. Sé de esta certeza que hiela la sangre, pero también trae una extraña paz, porque ya no hay esperanza de escapar, apenas la esperanza de lo que viene después. El conde mandó los hombres no para prenderme, sino para eliminarme, porque soy un problema que necesita desaparecer. Soy el pobre que osó amar por encima de su clase, el joyero que osó tocar a la hija del noble. No puedo huir porque me encontrarían, no puedo luchar porque moriría de cualquier forma. Pero una cosa puedo hacer, puedo escribir, puedo dejar registrado, puedo garantizar que esta historia no muera conmigo. El rosario está con Guadalupe. Ella lo usa día y noche desde que se lo di. Mientras ella lo tenga, mientras aquel metal toque aquella piel, estamos conectados. Almas entrelazadas a través de un objeto físico. Es magia que no entiendo, pero siento profundamente. Y cuando ella parta también, porque sé que partirá, porque su corazón es demasiado suave para aguantar este dolor. Cuando nos encontremos del otro lado del velo, comenzaremos de nuevo, sin condes, sin clases, sin barreras, apenas almas libres. Y si hubiere reencarnación, como dicen los sabios antiguos, si hubiere próximas vidas esperando por nosotros en futuros distantes, nos encontraremos a través de este rosario. Lo garantizo con mi última voluntad, mi última promesa, mi última oración, que el rosario sobreviva a mi muerte, sobreviva a la tumba de Guadalupe, sobreviva a siglos, que pase por generaciones, que sea robado, vendido, olvidado, redescubierto, que viaje a través del tiempo hasta llegar a mí de nuevo, porque yo volveré. Sé de esta certeza que no necesita de fe, apenas conocimiento profundo del alma. Y cuando yo vuelva, cuando el rosario llegue hasta mí a través de imposibles coincidencias que son en realidad destino, sabré, reconoceré y encontraré a ella. Siempre voy a encontrar, en cada vida, en cada siglo, en cada existencia, para siempre. Manuel más Guadalupe, eternos. Esta es mi última palabra en esta vida, eternos. Guadalupe no pudo seguir leyendo. Abrazó el diario contra su pecho y lloró. Lloró por Manuel, que murió joven. Lloró por Catalina, que no soportó vivir sin él. Lloró por 275 años de separación. Y lloró por la imposibilidad hermosa de estar juntos de nuevo. Diego la abrazó y los dos lloraron, liberando siglos de dolor, liberando culpa antigua, liberando promesas no cumplidas hasta ahora. Y entonces, mientras se abrazaban, mientras lloraban y sanaban juntos, Diego tuvo una idea. El rosario, dijo. Necesitamos devolverlo. ¿Qué? Guadalupe se alejó. ¿Por qué? Porque cumplió su función. Nos reunió. Pero aún pertenece a Catalina. Aún está ligado a su tumba. Necesitamos completar el círculo, devolverlo a su lugar de descanso, dejarlo en paz, pero entonces no tendré nada de ti, nada de nosotros. Sí tendrás. Diego sonrió. Porque voy a hacer uno nuevo. Voy a crear un rosario nuevo, exactamente como este. Cada detalle, cada perla, cada curva, pero nuevo, para nuestra nueva vida. El antiguo se queda en el pasado. El nuevo viene con nosotros para el futuro. Guadalupe sonrió entre lágrimas. ¿Harías eso? Lo haría. Soy joyero. ¿Recuerdas? Corre en la sangre, en el alma.
Voy a honrar a Manuel creando de nuevo lo que él creó. Y voy a honrar a Catalina liberando lo que ella cargó hasta la muerte. Y así decidieron. Viajarían a San Miguel de Allende, encontrarían la tumba de Catalina y devolverían el rosario a su lugar de origen. El viaje fue silencioso, cargado de emoción. Diego manejando, Guadalupe sosteniendo el rosario por última vez. Sofía en el asiento trasero leyendo libros, ajena al peso de lo que estaba sucediendo. El cementerio era antiguo, colonial, tumbas de piedra cubiertas de musgo, y allí, en un rincón preservado, estaba Catalina María de Montoya, 1731-1750, amada hija, descanse en paz. Diego tomó herramientas, con cuidado, abrió el túmulo, no profanó, apenas creó espacio suficiente para colocar el rosario de vuelta. Guadalupe se arrodilló al lado de la tumba, sostuvo el rosario una última vez. Gracias, susurró, por esperar, por encontrarme, por darnos esta segunda oportunidad. Descansa ahora, estamos libres, estamos juntos, tú puedes descansar. Y colocó el rosario dentro. Diego cerró la tumba con reverencia. Y allí, en aquel cementerio antiguo, 275 años de historia fueron finalmente concluidos. Si no sentiste escalofríos ahora, relee, porque lo que acaba de suceder no fue solo una historia, fue una curación, fue la prueba de que objetos pueden cargar almas, de que promesas pueden sobrevivir a siglos, de que amor verdadero nunca muere, apenas espera por la chance correcta de recomenzar. En los meses siguientes, Diego trabajó todas las noches. Después del trabajo, iba para su taller particular y creaba, recriaba, cada perla escogida con el mismo cuidado que Manuel escogiera, cada detalle del oro moldeado con la misma dedicación. Guadalupe no podía ver. Era sorpresa, pero sabía lo que él hacía. Sentía, porque la conexión de ellos ahora iba más allá del físico. Eran almas entrelazadas, reconocidas, reunidas, y en una noche específica, 3 meses después de devolver el rosario antiguo, Diego la llamó para el jardín de la hacienda. Allí, bajo la luna llena, y exactamente como Manuel hiciera hace 275 años, él se arrodilló. Guadalupe Catalina Vargas dijo, en 1750, yo prometí que este rosario nos conectaría para siempre. Y conectó. Pero aquel rosario está en paz ahora. Este aquí. Él abrió una caja, revelando un rosario idéntico pero nuevo. Este es nuestro. Para esta vida. Para todas las próximas. Para siempre. Colocó el rosario en el cuello de ella. Idéntico al antiguo, pero nuevo, limpio, libre de dolor del pasado, cargando apenas promesa de futuro. Guadalupe lloró, Diego lloró. Sofía, escondida detrás de un árbol asistiendo, lloró también. Esta vez vamos a hacer diferente. Diego dijo, esta vez no hay conde para separarnos, no hay leyes contra nuestro amor, no hay muerte esperando, apenas vida, apenas nosotros, para siempre. Y la besó, bajo la misma luna que testimoniara Manuel y Catalina, bajo las mismas estrellas, pero en tiempo diferente, en circunstancias diferentes, en final diferente, porque esta vez el amor venció, completamente, finalmente, eternamente. Esta historia no debería existir, pero necesita ser contada, porque en algún lugar
Alguien está sosteniendo un objeto y sintiendo algo inexplicable. En algún lugar, alguien acabó de conocer otra persona, pero siente que la conoce hace siglos. En algún lugar. Promesas antiguas aguardan ser cumplidas. Y si usted llegó hasta aquí, si cada palabra resonó en usted, tal vez sea hora de prestar atención a las señales. Ellos se casaron 6 meses después, no en una ceremonia grandiosa, sino en San Miguel de Allende, en la misma iglesia donde Catalina rezaba, donde Manuel pasaba solo para verla, donde todo comenzara. La iglesia estaba vacía excepto por ellos, Sofía, y un padre anciano que contó que su abuela hablaba de un amor trágico entre un joyero y una noble hace siglos, y que siempre rezaba para que las almas se reencontraran. Cuando Diego colocó el anillo en el dedo de Guadalupe, cuando dijeron sí uno para el otro, un rayo de sol entró por la ventana de la iglesia e iluminó exactamente el rosario nuevo que ella usaba, como si algo, alguien, estuviese bendiciendo. Manuel y Catalina finalmente se casaron, 275 años atrasados. Pero valió cada segundo de espera. Después del casamiento, Diego vendió la empresa, todas las joyas, todas las antigüedades, menos una, el diario de Manuel. Ese él guardó, porque era parte de su historia, de sus almas. Con el dinero, abrió una pequeña joyería en San Miguel de Allende, ciudad donde todo comenzara. Compró, irónicamente, el edificio exacto donde Manuel tenía su taller hace 275 años. La estructura estaba ruin, necesitó reformar todo, pero mantuvo la esencia. Puerta de madera azul restaurada, ventanas del segundo piso volviendo a tener vidrios, placa simple, Ferrer, joyas, desde 1748, y allá, en la planta baja que antes fuera taller de Manuel, Diego creaba piezas únicas, cada una con historia, cada una con alma, continuando el legado que atravesara siglos. Él no usaba máquinas modernas, hacía todo a mano, como Manuel hiciera, fuego, martillo, moldes antiguos, porque algunas artes no deben ser modernizadas, deben ser preservadas. Guadalupe trabajaba con él, no más como sirvienta, sino como compañera, igual, codueña. Ella tenía talento natural para identificar piedras. Una cliente entraba. Guadalupe miraba para ella por 3 segundos y sabía. Sabía cuál piedra la persona necesitaba, cuál color, cuál formato, como si su alma recordase de todas las veces que Catalina usara joyas, de todas las conversaciones sobre gemas que tuviera con Manuel. La tienda quedó famosa, no por marketing, por boca a boca, porque cada joya que salía de allí tenía algo, una energía, una presencia. Clientes relataban sentir paz al usar las piezas, sentir conexión, sentir que aquello fuera hecho específicamente para ellas. Y era verdad, porque Guadalupe y Diego ponían intención en cada pieza, amor, historia, alma. Una historia en particular se convirtió en leyenda en San Miguel de Allende. Un buen día, una señora entró, anciana, de unos 80 y tantos años, cargando una caja vieja. La abrió temblorosa. Adentro había un anillo, oro viejo, amatista en el centro, bonito, pero dañado. ¿Pueden arreglarlo?, preguntó. Era de mi abuela. Ella decía que tenía una historia especial, pero nunca me contó cuál. Diego tomó el anillo, lo miró con lupa y se quedó helado. En el interior de la banda, grabado en letras minúsculas:
Manuel para Ana, 1752. Él miró a Guadalupe. Ella se acercó, leyó, y las lágrimas brotaron. Su abuela. Diego preguntó, con voz controlada, ¿cuál era su nombre completo? Ana Ferrer. La mujer respondió. Murió con 93 años cuando yo tenía 15. Ella siempre decía que este anillo tenía magia, que le trajo amor verdadero, y me pidió que se lo pasara a mi nieta cuando llegara el momento. Guadalupe y Diego se miraron fijamente. Ana Ferrer, la hermana menor de Manuel. Él recordaba, no con memorias de Diego, con memorias de Manuel. Ana tenía 8 años. Cuando él murió, él había hecho aquel anillo para ella antes de morir, para que tuviera algo de él, para que lo recordara. Este anillo, Diego dijo cuidadosamente, fue hecho por mi antepasado, Manuel Ferrer, en 1752, 2 años después de su muerte. Brice se corrigió mentalmente, pero lo hizo con mucho amor. La mujer abrió los ojos como platos. Ustedes conocen la historia. La conocemos. Guadalupe dijo gentilmente, y vamos a arreglarlo con todo el cuidado, como Manuel lo haría, como a él le gustaría. Tomó 2 semanas. Diego trabajó en el anillo todas las noches. Limpió el oro, pulió la amatista, reforzó la estructura sin alterar el diseño original, y cuando quedó listo, brillaba como nuevo, como si 273 años no hubieran pasado. La mujer lloró cuando lo vio, lloró y abrazó a ambos, y cuando se fue dejó una nota. Ustedes tienen algo especial aquí, algo que trasciende el negocio. Guárdenlo, el mundo lo necesita. Estas historias se multiplicaron. La joyería se convirtió en más que una tienda, se convirtió en un santuario, un lugar donde las personas iban no solo para comprar joyas, sino para sentir conexión, historia, el amor que había atravesado el tiempo. Y Sofía creció rodeada de esto, de amor, de historias, de una magia que no necesitaba explicación. Aprendió desde temprana edad que el mundo contiene más misterios que explicaciones, que las almas son reales, que el amor trasciende todo. Ella pasaba tardes enteras en la tienda, observando a su padre trabajar, escuchando a su madre conversar con los clientes, absorbiendo cada lección sobre piedras, metales y, lo más importante, sobre la intención. Un año después de la boda, algo especial sucedió. Guadalupe quedó embarazada. Cuando el bebé nació, un niño sano, con ojos verdes como Diego, cabello negro como Guadalupe, lo llamaron Manuel, porque algunos nombres necesitan continuar. Algunas historias necesitan ser honradas. Algunos amores necesitan ser celebrados a través de las generaciones. Y cuando Manuel hijo tenía 3 años, hizo algo que heló la sangre de ambos. Estaba jugando en el taller. Diego trabajaba en un collar, perlas y oro, un proyecto complejo para una clienta, y el niño, que nunca había visto el collar antiguo, que no sabía la historia completa, que era demasiado joven para comprender, apuntó con su dedito y dijo, «Ese es el collar que hiciste para mamá cuando ella era princesa». Diego se detuvo, el martillo congelado en el aire. Guadalupe, que organizaba piedras en el mostrador, volteó bruscamente. «¿Qué dijiste, mi amor?», preguntó con voz temblorosa. «Ese collar». Manuel apuntó de nuevo. «Lo hiciste para mamá, cuando ella era princesa, y tú eras el hombre que hacía joyas, y su papá se enojó, y vinieron hombres, y tú te fuiste, y mamá lloró mucho, pero ahora volviste, y ahora están juntos, y ahora todo está bien». Diego y Guadalupe se miraron fijamente.
choque absoluto en sus rostros. ¿Cómo lo sabía? Nunca contaron en detalles, nunca mostraron fotos. El niño tenía 3 años, solo 3 años. Cuando eras princesa, mamá. Sí, Manuel continuó con la inocencia de un niño que no comprendía el peso de lo que decía. Y tú eras pobre, papá, pero se amaban. Y luego tú moriste. Y mamá lloró mucho. Se enfermó. Dejó de comer. Pero ahora está bien. Están juntos de nuevo. Y van a estar juntos siempre. Siempre, siempre. Guadalupe se arrodilló frente a su hijo. Sostuvo sus hombros gentilmente. ¿Cómo sabes eso, mi amor? ¿Quién te contó? Nadie me contó. Manuel sacudió la cabeza. Yo solo sé, así como mamá sabe cuál piedra es buena solo mirándola, así como papá sabe hacer collares incluso dormido, así como Sofía sabe leer rápido sin aprender, nosotros solo sabemos, porque siempre lo hemos sabido, porque ya lo hemos hecho antes, muchas veces. Y allí, en aquel taller pequeño en San Miguel de Allende, en aquel exacto lugar, donde Manuel original trabajara 275 años atrás, Diego y Guadalupe entendieron, las almas no solo regresan, ellas continúan, a través de generaciones, a través de vidas, a través de un amor que es demasiado fuerte para ser contenido en solo una existencia. Y a veces los recuerdos se filtran, especialmente en los niños, que aún no han aprendido a bloquear, que aún recuerdan de dónde vinieron. Manuel creció especial, veía cosas que otros no veían, sabía cosas que no debía saber. Y a los 18 años, cuando Diego lo llevó a elegir una profesión, él no dudó. Quiero ser joyero, como tú, como el Manuel antiguo, porque es eso lo que hacemos, es quienes somos. Y se convirtió, estudió el oficio con Diego, aprendió cada técnica, pero no solo técnicas, aprendió la filosofía, la intención, el amor que debe ir en cada pieza. Y cuando tenía 25 años, creó su primera obra maestra, un collar, perlas y oro, idéntico al que Manuel original hiciera, pero para su propia novia, una muchacha de San Miguel de Allende, descendiente de una familia humilde, y cuando le dio el collar a ella, cuando vio sus ojos llenarse de lágrimas, supo, el ciclo continuaba. El amor trascendía generaciones. Sofía creció diferente, mientras Manuel siguió el camino de las joyas. Sofía siguió el camino del conocimiento. A los 15, ya devoraba libros de historia, el México colonial, San Miguel de Allende, familias nobles. Y un día, haciendo una investigación para la escuela, encontró registros de la familia Montoya, registros de Catalina y de Manuel Ferrer y de la tragedia. Y lloró leyendo sobre sus propios padres, sobre las almas que ellos fueron, sobre el amor que sobrevivió cuando no debería. Ella se convirtió en historiadora, se especializó en el México colonial, escribió una tesis sobre Catalina de Montoya, sobre el joyero que la amó, sobre el collar que los conectó a través de los siglos. La tesis fue publicada. Se convirtió en libro. El libro se convirtió en un bestseller local y de repente la historia de Guadalupe y Diego, de Manuel y Catalina, ya no era solo de ellos, era de todos. Era la prueba para el mundo de que el amor trasciende, de que las almas regresan, de que promesas hechas son promesas cumplidas. Aunque tome 300 años, su tienda se convirtió en leyenda, no solo en San Miguel de Allende, en todo México. Gente venía de lejos, de Ciudad de México, de Monterrey, de Guadalajara, incluso turistas internacionales, no solo para comprar joyas, sino para escuchar la historia, para tocar el lugar donde Manuel había trabajado.
para ver dónde Guadalupe había vivido al otro lado de la calle, para sentir la magia que permanecía en el aire. Y Diego y Guadalupe recibían a todos. Contaban la historia sin vergüenza, sin miedo de ser llamados locos, porque tenían pruebas, el diario, los registros históricos, el rosario original que fue devuelto a la tumba, pero fotografiado antes, las visiones que ambos compartían, y más importante, tenían certeza, certeza del alma, que no necesita validación externa. Los años pasaron. Manuel hijo se casó, tuvo 3 hijos. Sofía se casó, tuvo 2. Los nietos llenaron la tienda de vida, de risas, de caos hermoso, y Diego y Guadalupe, ahora abuelos, observaban con una gratitud que les apretaba el pecho. Una de las nietas, una niña de 5 años llamada Guadalupe, en homenaje obvio, hizo algo especial cierto día. Estaba jugando en la tienda. Encontró una gaveta vieja. Dentro había esbozos, dibujos antiguos de joyas. Y ella los tomó, los llevó a Diego. Abuelo, esto es hermoso. ¿Tú lo dibujaste? Y Diego miró, y lágrimas brotaron, porque aquellos dibujos no eran de él, eran de Manuel, el Manuel original, de 275 años atrás. Esbozos de proyectos que él nunca había logrado hacer, porque había muerto antes. No, mi amor, eso fue el Manuel antiguo, el primer Manuel. ¿Puedo verlos todos? Guadalupe pidió con los ojos brillando. ¡Puedes! Y ella se sentó en el suelo y pasó horas mirando cada dibujo, tocándolos con reverencia. Y cuando terminó, miró a Diego con una seriedad extraña para una niña de 5 años. Abuelo, están tristes. ¿Por qué, mi amor? Porque él nunca los hizo. Él quería hacerlos, pero no le dio tiempo. Pero quizás tú puedas hacerlos. Quizás tú puedas hacer las joyas que él no hizo, para que los dibujos no estén tristes. Diego miró a Guadalupe. Ella sonrió entre lágrimas. Y él supo. Aquello era una señal. Último proyecto. Honrar a Manuel, haciendo lo que él no pudo. Y así, a los 70 años, Diego comenzó. Tomó cada esbozo de Manuel y creó, uno por uno, 19 proyectos, 19 joyas que Manuel había soñado, pero nunca había hecho. Le llevó 2 años, cada pieza hecha con amor, con respeto, con honor, y cuando terminó, montó una exposición en la tienda. La llamó Sueños Cumplidos, 19 joyas de Manuel Reyes, 1750-2027, 277 años después. La exposición atrajo multitudes. El periódico local cubrió, después el periódico nacional, después el internacional, la historia del joyero que murió antes de completar sus sueños y del descendiente, 277 años después, que los completó. Era poesía, era amor, era prueba de que nada se pierde. Todo es solo aplazado hasta el momento cierto. Y el rosario antiguo permaneció en la tumba de Guadalupe, en paz, su misión cumplida. Pero de vez en cuando, visitantes del cementerio relataban ver una luz extraña, viniendo de aquella tumba específica, como si algo allí aún brillara, como si la promesa aún vibrase a través de los siglos. Cierta noche, ya viejos, Diego y Guadalupe se sentaron en el jardín de su casa, la misma vista que San Miguel de Allende ofrecía hace siglos, las mismas estrellas que testimoniaron a Manuel y Guadalupe. ¿Crees que vamos a encontrarnos de nuevo? Guadalupe preguntó,
En la próxima vida, Diego tomó la mano de ella. Tocó el rosario nuevo que ella aún usaba todos los días. Absolutamente, porque ahora sé el secreto. ¿Cuál secreto? Que el amor verdadero deja marcas en el alma, en el tiempo, en el universo. Y esas marcas se tornan trilas, guías, para que las almas siempre encuentren el camino de vuelta una para la otra. Nos vamos a encontrar, siempre vamos, porque es así como funciona. Es para eso que existimos. Guadalupe sonrió. ¿Y vas a hacer un rosario para mí de nuevo? Siempre. Diego la atrajo para cerca, en cada vida, en cada siglo. Voy a procurar las mejores perlas. Voy a moldear el oro perfecto. Y voy a crear algo que diga al mundo: estas dos almas son eternas. ¿Y cuándo me lo vas a dar esta vez? En el momento cierto. Diego besó la frente de ella. Y tú vas a saberlo, vas a reconocerlo, como reconociste esta vez, como siempre vas a reconocer. Porque almas gemelas no son encontradas, ellos percibieron, son reconocidas a través de objetos, a través de toques, a través de miradas que cargan memorias de vidas enteras. Si has llegado hasta el final de esta historia, si cada palabra tocó algo profundo en ti, entonces haz algo. Mira alrededor, para los objetos que te atraen sin motivo, para las personas que parecen familiares aún siendo extrañas, para las conexiones que desafían la lógica, porque quizás, solo quizás, tu alma también esté reconociendo, también esté recordando, también esté cumpliendo promesas hechas hace siglos. Y si tienes un objeto así en tu vida, si tienes una conexión así, no ignores, no racionalices, solo siente. Porque algunos presentes llevan vidas enteras para ser entregados. Y cuando finalmente llegan, es mejor que estés prestando atención. ¿Ya has sentido atracción inexplicable por un objeto antiguo? ¿Ya conociste a alguien y sentiste que siempre lo conociste? ¿Cuál historia de conexión imposible nunca has contado? Comenta aquí abajo, porque tus historias importan, tus conexiones importan, tú importas. Diego y Guadalupe vivieron más 20 años felices. Vieron a los nietos crecer, vieron la joyería prosperar, vieron a San Miguel de Allende cambiar, pero la esencia permanecer. Y cuando llegó el momento de partir, cuando Guadalupe enfermó, y supieron que era cuestión de tiempo, Diego hizo una última cosa, creó un rosario, diferente esta vez, más simple, apenas una perla, una cadena de oro, pero grabado dentro, invisible para todos, menos para quien supiera procurar, de Plasji, Plaisem, Plasje, eternos, 2025, hasta la próxima. Lo colocó en el cuello de ella en el hospital. Ella lo sostuvo con manos débiles, pero felices. Esta vez voy yo primero, ella susurró, pero no demores, no hagas como Guadalupe, no desistas de vivir. Nunca. Diego besó las manos de ella. Babde, voy a vivir, voy a aprovechar cada segundo, y cuando llegue mi hora, voy a procurarte del otro lado, y comenzamos de nuevo. ¿Lo prometes? Lo prometo, con todas mis vidas, todos mis siglos, todas mis almas. Lo prometo. Guadalupe cerró los ojos, sonriendo, sosteniendo el rosario, y partió en paz, sabiendo que no era Dios, solo hasta luego. Diego vivió más 5 años, creó rosarios, contó historias, amó a los nietos, y siempre, siempre,
Usaba un anillo con la inscripción M+G, las de Pulse, círculo completo. Cuando finalmente llegó su hora, sus últimos pensamientos fueron de gratitud por haberla reencontrado, por haber amado, por haber probado que la muerte no es el final, es solo transición. Pausa. Respiro antes del próximo capítulo, y en algún lugar, entre este mundo y el próximo, dos almas se encontraron de nuevo. No necesitaron palabras, no necesitaron explicaciones, solo reconocimiento, un abrazo y la certeza de que no importa cuántas vidas vengan, y siempre se encontrarán, siempre se amarán, siempre crearán rosarios que prometen eternidad, porque algunos amores no caben en una sola vida, necesitan múltiples. Y cuando encuentras un amor así, cuídalo, hónralo, celébralo, porque es raro, es precioso, es eterno, así como perlas que esperan siglos para encontrar a su dueña, así como oro, que es moldeado y remoldeado hasta alcanzar la perfección, así como almas, que se buscan a través de vidas, hasta finalmente completarse, G más R, D más V, eterno, siempre, para siempre.